El día de mi cumpleaños, mi marido me dejó encerrada en el dormitorio, bajó en ascensor y se fue a cenar con otra mujer. Me llamo Elena, tengo 42 años, soy analista financiera en Madrid, y hasta esa noche de llovizna en Chamberí, yo creía que los matrimonios se rompían despacio, no con un giro de llave por fuera. Renato me besó en la frente, dijo, «Espera la sorpresa», y cerró la puerta desde el pasillo. Escuché el clic seco, luego el zumbido del ascensor alejándose, y supe que algo se había torcido de una forma que ya no tenía vuelta atrás. Golpeé la madera con la palma abierta, hasta sentir calor en la mano. Llamé su nombre. Esperé pasos que no volvieron. El reloj de la mesilla marcaba mi propia humillación minuto a minuto. En ese instante no sabía todavía quién era ella, ni hasta dónde llegaba la mentira, pero el frío me subió por la espalda cuando entendí que yo, en mi propia casa, me había convertido en una puerta cerrada para mi propio marido. Antes de aquella noche, yo era la mujer que llevaba la casa con una hoja de cálculo mental y la calma de quien cree que el orden protege. Me levantaba a las 6:15, ponía café, revisaba el saldo de la cuenta común mientras se tostaba el pan y dejaba la cocina recogida antes de salir hacia la oficina. Renato se movía por el piso con esa mezcla de prisa y cansancio que yo interpreté durante meses como estrés, no como distancia. Empezó con cosas pequeñas. Dejó de preguntarme a qué hora volvía. Cambió 2 veces la clave del móvil por seguridad. Y cada vez que hablábamos de dinero me soltaba una broma seca sobre mi sueldo, como si mi estabilidad fuera un reproche. Yo absorbía esos golpes tontos porque quería llegar en paz al domingo, al desayuno, a esa rutina mínima que todavía llamábamos matrimonio. Los domingos bajábamos tarde, comprábamos pan en la esquina y subíamos sin hablar demasiado. Fue en uno de esos desayunos cuando dijo, con la taza en la mano y sin mirarme, «Tú nunca has sido de celebrar». Lo dijo delante de nuestra vecina Cotilla, que había venido a devolver un paquete y se quedó en la puerta más de la cuenta. Ella no olvida una frase ni una cara. Yo me reí por inercia, pero sentí el primer tirón en el estómago, porque mi cumpleaños estaba encima y esa frase sonó a coartada dicha en público, no a comentario casual. Después llegó la noche de la llave y, al día siguiente, la casa empezó a hablarme en pruebas. En el asiento del copiloto encontré un pendiente de perla que no era mío. En la tarjeta apareció un cargo alto en un restaurante de Jorge Juan, justo a la hora en la que yo seguía encerrada en el dormitorio, contando los minutos por el reloj de la mesilla. Nada de eso era una escena de película. Era mi vida cotidiana convertida en evidencia. El ruido de los cubiertos en la cocina, el ascensor subiendo y bajando, el recibo bancario en la pantalla del móvil, todo encajando, y cuanto más encajaba, menos podía respirar. 3 días después de mi cumpleaños bajé al portal con las piernas de goma y una decisión ya tomada. No discutir sin pruebas, no llorar delante de él, no preguntar para que me mintiera mejor. Jonás, el conserje, estaba limpiando el marco de la puerta giratoria con su paciencia de siempre. Es un hombre callado, de esos que no invaden, pero observan. Le enseñé el cargo en el móvil y el pendiente envuelto en un pañuelo de papel. No hizo preguntas inútiles. Solo me dijo que conocía al personal del restaurante y que, si yo quería, me acompañaba para que nadie me tratara como una mujer histérica buscando un drama. Fui con él esa misma tarde. En el restaurante me recibió el maître con una cortesía impecable y una mirada de quien entiende más de lo que dice. Al principio se ciñó al protocolo, yo también. Le di fecha, hora, los 4 últimos dígitos de la tarjeta y el nombre de Renato. Revisó el sistema, respiró hondo y me confirmó la reserva para 2. Luego,
quizá porque todavía queda gente íntegra en sitios donde todo parece fachada, me enseñó la foto del parejón tomada en un evento del local. Cuando vi su cara, el aire se me cerró como una puerta. Era Camila, mi hermana pequeña, la misma a la que ayudé a pagar la universidad cuando nuestro padre se largó y en casa solo quedábamos nosotras y las facturas. No grité, no monté un espectáculo. Sentí el peso del silencio caerme en el pecho. Me temblaban las manos sujetando la copia de la cuenta, pero la voz me salió limpia cuando pedí un duplicado con sello y fecha. El maître me lo entregó sin una palabra de más. Jonás me miró de reojo al salir, como comprobando que seguía de pie. Caminamos hasta la esquina sin hablar. Madrid seguía con su ruido normal, coches, terrazas, gente riéndose. Mi mundo no. En ese tramo entendí que el conflicto ya no era una sospecha ni una bronca de pareja. Era una traición doble, organizada en mi cara, sostenida por dos personas que conocían exactamente dónde me dolía. Y también entendí algo peor. Renato no lo había hecho por impulso y Camila tampoco por error. Lo habían decidido. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida mudou tudo. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. Esa noche volví a casa con el duplicado del restaurante doblado dentro de la cartera, como si fuera una receta médica que confirmaba una enfermedad que yo ya notaba en el cuerpo. Subí en el ascensor con Jonás a mi lado, en silencio, y cuando la puerta se abrió en mi planta, él solo me dijo: «No hables hoy si no quieres perderte». Y bajó la mirada, dándome un respeto que ni mi marido ni mi hermana habían tenido. Entré, dejé las llaves en el cuenco de la entrada y vi el piso exactamente como siempre. La manta mal puesta en el sofá, 2 tazas sin fregar, el reloj de la cocina adelantado 3 minutos. Lo de siempre, pero ya no era lo de siempre. Me senté en la cama donde 3 días antes había aporreado la puerta, abrí la carpeta del móvil con capturas, miré el pendiente de perlas sobre la mesilla y, por primera vez en años, no pensé en cómo salvar una conversación, pensé en cómo salvarme yo. Me vino la imagen de Camila con 19 años, llorando en mi cocina porque no llegaba a la matrícula. Me vi haciéndole una transferencia sin decírselo a nadie. Me vino Renato, hace una década, prometiendo que conmigo no competiría nunca, que seríamos equipo. Y me vino la frase del domingo: «Tú nunca has sido de celebrar», dicha para dejar constancia delante de la vecina, como quien planta una coartada con taza de café en la mano. Todo encajó de golpe. No era un error, era estrategia. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo con la cara lavada de tanto contenerme y me dije en voz baja lo único que no admitía negociación. No les iba a pedir explicaciones, no esa noche, no nunca más. La duda me duró segundos y me dolió más que un grito, porque pedir explicaciones era mi reflejo de siempre, mi forma de creer que hablando se arregla lo que ya está roto. Abrí el portátil en la mesa del salón, entré en la cuenta común, descargué movimientos, exporté todo, guardé copias en 2 carpetas distintas y anoté fechas en una libreta. Sin drama, con método. Después redacté un mensaje corto para Renato. Mañana hablaremos solo de logística. No voy a discutir hechos. Lo dejé en borradores y apagué el móvil. Me temblaban los dedos, sí, pero seguían obedeciendo. Me senté en la oscuridad del comedor y escuché la nevera arrancar, un coche frenando en la calle, una moto pasando bajo la lluvia fina. El piso parecía más grande y más frío. Cuando oí su llave en la cerradura, no corrí hacia la puerta. No pregunté dónde había estado, no dije el nombre de Camila. Respiré una vez,
despacio, y guardé la carpeta en el cajón de la mesa. Ahí supe que había cruzado el punto de no retorno. Dejé de pedir verdad a quien ya había elegido mentir y empecé a elegir yo. 2 semanas después de aquella noche, nadie sabía que yo ya había tomado una decisión, y ese secreto me dio un alivio físico que no esperaba. Dejé de apretar la mandíbula al dormir, me volvió el hambre a mediodía y, por primera vez en meses, no me desperté con el corazón disparado a las 4 de la mañana. No era paz, era control, y el control, para mí, siempre empezó en lo concreto. Hice copias de todo, pedí cita en Plaza de Castilla, ordené fechas y movimientos como si fueran cierres trimestrales y después seguí con mi rutina con una normalidad casi obscena. Preparaba café para los dos, dejaba su taza donde siempre, le preguntaba a Renato si quería que pusiera lavadora. Él me contestaba con ese tono cansado, seguro de que yo seguía en mi sitio. Yo asentía y sonreía lo justo. En el portal, Jonás barría despacio, me miraba un segundo y bajaba la vista, dándome exactamente lo que necesitaba. Silencio sin abandono. La vecina me cruzó en el ascensor y soltó que este año no hubo celebración, con su memoria de registro y su curiosidad afilada. Yo respondí que el trabajo me había comido viva y me recolocé el bolso para que no me temblara la mano. Camila me escribió 2 veces esa semana, mensajes cortos, tono de hermana de siempre, como si no hubiera pasado nada. Le respondí con frases neutras, sin abrir ninguna puerta. Por dentro me ardía el pecho, por fuera, horario, teclado, compras, cubos de basura, buenas noches. Descubrí que fingir normalidad cansa menos que mendigar verdad. Cada gesto doméstico era una máscara de hielo, sí, pero también una forma de no regalarles mi siguiente movimiento. La rutina de ese silencio estratégico fue más dura de lo que imaginé, porque no consistía en callar una vez, sino en callar cada día sin romperte por dentro. Renato empezó a moverse con más soltura por casa, más confiado, más arrogante en detalles mínimos. Dejaba el móvil boca abajo en la mesa, salía a despejarse después de cenar y volvía con una calma que no tenía cuando yo todavía preguntaba. Creía que yo seguía esperando explicaciones. Camila, en paralelo, mantuvo su papel impecable por mensajes, con esa cercanía medida que duele más que una discusión abierta. Yo no les di ni una pista. Revisaba la cuenta compartida con la misma precisión de siempre, guardaba cada cambio y seguía trabajando como si mi vida no estuviera partida en 2 columnas, lo que ven y lo que preparo. El momento más difícil fue un domingo, cuando coincidimos los 3 en mi salón por una excusa doméstica, y el aire se volvió denso, casi sólido. Renato hablaba de números del piso pequeño con naturalidad de dueño. Camila evitaba mirarme más de 2 segundos seguidos. Yo tenía la lengua pegada al paladar y las manos frías, escondidas bajo la mesa para que no se notara el temblor. Ahí estuve a punto de romper la máscara. Me sostuvo una memoria muy precisa. Camila con 19 años, llorando en mi cocina por la matrícula, y yo haciendo la transferencia sin decirle a nadie que me quedaba justa ese mes. Y me sostuvo también la frase de Jonás, clavada como una instrucción limpia. No hables hoy si no quieres perderte. La repetí por dentro, una vez, otra vez. Respiré, sonreí, recogí las tazas, les abrí la puerta y cerré detrás con la misma suavidad con la que se cierra una caja fuerte. La fachada estuvo a punto de romperse el domingo en que cancelé, por 3ª vez, la comida familiar con una excusa torpe sobre cierre de mes, mientras en casa fingíamos normalidad alrededor de la cuenta compartida abierta en el portátil del piso pequeño.
Renato insistió en que nos sentáramos a ordenar gastos, con ese tono práctico que usa cuando quiere parecer responsable, y yo me puse a pasarle cifras sin levantar la vista, como si solo fueran números y no la radiografía de una mentira. A mitad de la revisión entró un mensaje de mi procuradora. Confirmaban movimiento en Plaza de Castilla y me pedían validar un documento antes de las 5. El móvil vibró sobre la mesa. Renato lo miró. Yo también. Fueron 2 segundos, pero sentí la nuca helada. Lo puse boca abajo. Sonreí. Dije que era del trabajo. Él me pidió que le reenviara un justificante de la tarjeta de Jorge Juan para cuadrar un apunte antiguo, y ahí entendí que no solo mentía. Estaba comprobando cuánto sabía yo. Noté el pulso en las sienes. Abrí otra carpeta, le enseñé un recibo cualquiera. Cerré pantalla. En ese momento sonó el timbre. Era la vecina, la misma de memoria quirúrgica, con una caja mal entregada y la mirada clavada en nuestras caras. Renato salió al rellano con una calma exagerada. Yo me quedé en la cocina oyendo su voz de marido correcto y el ascensor subiendo y bajando como un metrónomo. Cuando cerró la puerta, me dijo que en la finca ya había demasiado cotilleo y que convenía mostrarnos unidos. Asentí. Le serví café. Le pregunté si quería azúcar. Por dentro estaba contando minutos y plazos, no cucharadas. Mantuve la máscara porque aún no era la hora, pero ese día entendí que mi vida doble ya no era una estrategia limpia, era una cuerda tensa sobre el vacío y yo caminaba en silencio con toda la comunidad mirando. El casi descubrimiento llegó 2 noches después, cuando estaba en el salón revisando movimientos de la cuenta común y guardando capturas con fechas, importes y conceptos que ya me sabía de memoria, y escuché su llave girando 1 hora antes de lo habitual. No me dio tiempo a cerrar todo. Renato entró directo, dejó las llaves en el cuenco y se quedó quieto al ver la pantalla. Vi cómo se le endurecía la mandíbula. Me preguntó, muy despacio, por qué tenía abierta la carpeta de extractos antiguos. Le contesté que estaba preparando la declaración trimestral de gastos domésticos, la mentira más cercana a la verdad que encontré. Se acercó un paso, olía a lluvia y tabaco frío. Me pidió el portátil, se lo di. Deslizó el trackpad, abrió 2 archivos, cerró uno, volvió atrás. Yo no respiraba. Si abría la subcarpeta correcta, se acababa todo allí mismo. No la abrió. Me devolvió el ordenador con una media sonrisa y soltó que yo, siempre tan metódica. Cuando se metió en la ducha, me quedé sentada sin moverme, con las piernas flojas y las manos entumecidas, escuchando el agua caer al otro lado del pasillo como si fuera un reloj de cuenta atrás. Esa noche no lloré por la traición, lloré por el precio de sostener el plan. Al día siguiente fui a terapia por primera vez y al intentar explicar lo que me pasaba, me salió una frase que me dio vergüenza decir en voz alta, que me estaba acostumbrando a hablar como si no fuera yo para poder salvarme yo. La terapeuta no me dio recetas ni frases bonitas. Me preguntó cuánto tiempo más podía vivir partida en 2 sin romperme del todo. No supe responder. Volví a casa, preparé café, contesté un mensaje neutro de Camila y seguí trabajando como si nada. Ahí asumí el coste real. No temía que el plan fallara. Temía convertirme en una persona de hielo para sobrevivir a quienes ya habían decidido tratarme como si no sintiera. El primer aviso llegó un martes a las 9:12, mientras yo removía el café sin azúcar, y Renato buscaba su cartera con la prisa de siempre. Sonó su móvil una vez, luego otra, y después el mío. 2 notificaciones del banco, 2 operaciones rechazadas en la cuenta compartida del piso pequeño. Él frunció el ceño, abrió la APE, volvió a abrirla y el color se le fue de la cara en segundos.
Dijo que era un error del sistema, que esas cosas pasaban, que no dramatizara. Yo seguí de pie junto a la encimera, con la taza caliente en la mano y el pulso golpeándome en el cuello como si quisiera salir por la piel. Llamó al gestor delante de mí. Al principio habló alto, seguro, con ese tono de quien cree que todo se arregla imponiéndose. Después bajó la voz. ¿Cómo que revocación de autorizaciones? Pausa. ¿Qué procedimiento? Otra pausa. No, no, eso no puede ser. Colgó y me miró como si acabara de verme por primera vez en años. Yo no levanté la voz. Le dije que a partir de ese día cualquier gasto del piso pasaría por escrito y que yo me haría cargo de lo mío. Solo de lo mío. Se rió, pero ya era una risa rota. A los 20 minutos me escribió Camila. ¿Qué está pasando con la cuenta? No respondí. A la media hora llamó. Tampoco respondí. A mediodía, en la oficina, me entró un audio suyo de 11 segundos, respiración entrecortada y una frase que todavía oigo perfecta. Elena, esto se te está yendo de las manos. Lo escuché 2 veces y lo borré. Cuando volví a casa, Jonas estaba en el portal pasando la mopa despacio. Me sostuvo la mirada solo un instante y asintió, como quien confirma que el movimiento ya no tenía vuelta atrás. Esa noche Renato abrió y cerró cajones, revisó papeles, buscó en carpetas donde nunca había mirado. Yo le oía desde el pasillo y notaba algo nuevo en el aire. No era culpa, era pánico. El pánico de quien siempre se creyó un paso por delante y de repente ya no entiende el mapa. El choque directo llegó 48 horas después, en la vista de Medidas en Plaza de Castilla. Entré con las manos frías y la espalda recta, con mi carpeta ordenada por fechas. Extractos, duplicado sellado del restaurante de Jorge Juan, capturas, mensajes y la cronología exacta de cada movimiento. Renato llegó 10 minutos tarde, sin mirarme, con la mandíbula apretada y el cuello rojo. Camila entró detrás, más pálida de lo que la había visto nunca, abrazada a su bolso como si pudiera esconderse dentro. Nos sentaron frente a frente. El silencio de esa sala no se parecía al de mi casa. Aquí no protegía a nadie. Aquí pesaba. Cuando me dieron la palabra, hablé despacio, sin adjetivos, sin teatro. No pido castigo, pido límites. Renato me cortó. Está manipulando todo. Le miré y dije, no, lo estoy documentando. Camila intentó intervenir. Se le quebró la voz en la segunda frase y acabó diciendo que había sido un error. Le respondí sin levantar el tono. Un error no se sostiene meses. La letrada de la administración fue pasando hojas, una tras otra, y cada papel sonaba como un cierre. El duplicado del restaurante quedó encima de la mesa, los movimientos de la cuenta al lado. La frase de su reserva para 2, con fecha de mi cumpleaños, también. Renato me pidió hablar fuera. Elena, podemos arreglarlo. Negué con la cabeza. Eso terminó cuando giraste la llave. No hubo gritos, no hizo falta. Al final de la vista, la jueza dictó en sala la admisión de la demanda y las medidas provisionales, bloqueo de disposiciones unilaterales en la cuenta compartida, comunicación solo por vía legal para asuntos económicos y señalamiento de procedimiento. La funcionaria estampó el sello, leyó el número de autos y nos entregó copia a los 3. Ese golpe seco del sello sobre el papel fue el clímax real. En ese instante, delante de Renato y Camila, nuestra mentira dejó de ser privada y se volvió expediente. Ahora mismo estoy sentada en el rellano de mi planta, con la copia sellada de Plaza de Castilla doblada dentro del bolso y las llaves clavándome la palma, porque al llegar he visto algo que no esperaba. 2 maletas de cabina frente a mi puerta y, apoyado en la pared, el pendiente de perla que encontré en el coche
como si alguien hubiera querido dejarme una firma. Jonas me ha mirado desde el portal y no ha dicho nada, pero su silencio ya me lo ha dicho todo. No han venido a pedir perdón, han venido a mover piezas antes de que yo respire. Dentro del piso oigo voces bajas, una de Renato, otra de Camila, y de fondo el golpe seco de cajones abriéndose, cerrándose, abriéndose otra vez. La vecina ha asomado medio cuerpo por su puerta, con esa cara de quien guarda fechas y frases como si fueran recibos. Yo tengo el móvil en la mano, la procuradora en la pantalla, y un mensaje sin abrir de mi terapeuta que dice solo hoy, límites claros. Me tiembla la muñeca, no la voz. Si llamo a la policía, esto estalla delante de toda la finca. Si entro sola, entro en su teatro. Si me quedo fuera, les regalo minutos. Y yo ya sé lo que hacen con los minutos que les das. Estoy aquí con la llave entre los dedos, oyendo mi propia respiración rebotar en la escalera, a un gesto de romper lo poco que queda o de salvar lo único que me queda. Dime tú qué harías en mi lugar. Júzgame si quieres, pero respóndeme en comentarios. ¿Abro esa puerta ahora o marco primero el número y dejo que todo reviente como tenga que reventar?